Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandy Hernández, especialista de la marca Memer en Equipar, y en este video vamos a revisar el uso, manejo y los cuidados de las cámaras climáticas HPP de Memer. Nuestras cámaras climáticas, recordemos que pueden controlar temperatura y humedad, entonces es importante que antes de comenzarlo a usar nos aseguremos de que ya estén en el lugar adecuado y tengan el agua en su garrafón perfectamente lleno. Una vez que eso ya está, ahora sí podemos empezar con la configuración. Para la configuración yo tengo mi controlador, que para encenderlo voy a apachurrar mi interruptor principal. Lo primero que yo voy a escuchar es cómo empiezan a funcionar los ventiladores y mi controlador se va a encender y me va a arrojar un menú de trabajo. En este menú de trabajo yo voy a poder seleccionar temperatura, humedad, si quiero ponerle un timer o si quiero aplicar una receta que yo haya generado en el software que ya viene integrado. Para operar nuestro controlador vamos a hacer uso de las teclas que tenemos al lado de los iconos. Entonces yo solo tengo que presionar e inmediatamente se selecciona. Se pone en amarillo, eso quiere decir que lo puedo cambiar y con mi botón giratorio voy a ir hasta el parámetro que yo deseo alcanzar. Ahorita vamos a ponerle 23 grados y luego tengo que dar a aceptar. Entonces, los tres pasos a seguir son seleccionar mi parámetro, girar para alcanzar y luego dar a aceptar. Esto lo vamos a repetir para todos los cambios que queramos hacer en nuestras cámaras. Para el caso de la temperatura, yo puedo seleccionar mi temperatura y decir, ok, mi temperatura de trabajo va a ser de 30 grados centígrados. Entonces llego hasta 30 grados centígrados y le doy Enter. Luego está la humedad. En la humedad igual selecciono y le enciendo y le digo, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta 60% de humedad relativa. Y para eso llego hasta mi parámetro y le doy a aceptar. Entonces, de esta manera vemos cómo mi cámara me indica que ya empezó a calentar. Mientras no estaba calentando, yo tenía un copito de nieve, es decir, que estaba enfriando. El sistema de enfriamiento estaba encendido. Ahora que yo la quiero llevar a una temperatura más alta, mi cámara me muestra estas flechitas hacia arriba y quiere decir que ya va a empezar a calentar. Lo mismo va a suceder con la parte de la humedad. Conforme vaya necesitando agua, me va a aparecer una gotita con una flecha hacia arriba que nos va a indicar que está aumentando la humedad. Si yo quisiera una humedad menor, va a aparecer la misma gota, pero con la flecha hacia abajo. Esta forma de operar la cámara, donde yo vengo, selecciono, giro y acepto, se llama modo manual. ¿Cómo sé que estoy en modo manual? Porque del lado derecho voy a ver en el display que me indica la fecha y la forma en la que estoy utilizando la cámara. Y aquí me dice modo manual. Es decir, la cámara no va a tener ningún cambio hasta que yo venga otra vez y manualmente le diga, ¿sabes qué? Sube la temperatura, baja la humedad o apaga el sistema de humedad y solo enfría o calienta. Esto va a ser mi modo manual. El siguiente modo va a ser el modo timer. ¿Cómo lo vamos a activar? Con el cronómetro que tenemos integrado. El cronómetro o timer lo vamos a encontrar aquí. Aquí dice timer. ¿Y qué nos indica? Nos indica ahorita que está apagado, por eso tiene estas rayitas, que no tiene una hora o fecha para finalizar porque está desactivado, y la forma en la que va a empezar a contar el tiempo. Este pequeño gráfico vemos que dice la temperatura sube y a partir de que se mantiene, empieza a contar el tiempo. Es decir, hasta que yo alcance las condiciones que le dije, empieza a contar. ¿Cómo va a ser esto? Igual, selecciono y le digo, ok, cuando llegues a 30,60, quiero que te mantengas ahí 1 hora con 30 minutos. Y le doy Enter. ¿Qué es lo que sucede? Que como yo no alcanzo las condiciones todavía, mi cronómetro no empieza a funcionar. Cuando alcance las condiciones, ahora sí empieza la cuenta regresiva y me va a indicar cuándo va a terminar mi timer.
¿Qué es lo que sucede del otro lado? Inmediatamente, de modo manual, la pantalla me va a decir minutero activo. Entonces, mi pantalla ya cambió y me dice minutero activo. Siempre me recuerda la fecha, siempre me recuerda la hora y la manita ya no está activada porque ya tengo el minutero activado. ¿Qué es lo que está pasando en mi otra pantalla? Mi cámara está estabilizando la temperatura que yo quiero alcanzar y vean, aquí ya tengo mi gotita con la flecha hacia arriba que me indica que va a empezar a subir la humedad. ¿Cómo va a hacer esto? Va a empezar a jalar agua del garrafoncito y empezarla a esparcir adentro. Entonces, hasta que yo alcance estas condiciones, ahora sí, esto va a empezar a correr. Cuando yo ya alcanzo mis condiciones, ¿qué es lo que empieza? Mi timer empieza a parpadear. Entonces, una vez que se haya acabado este tiempo, esto se ilumina en verde y empieza una pequeña alarma sonora que me dice, hey, ya terminé, y va a dejar de enfriar, de calentar y de humidificar. Queda en stand-by. Conforme nos vamos acercando, podemos ver que pasamos de horas a minutos y en cuanto estos segundos se acaben, vamos a ver cómo se ilumina en verde y vamos a escuchar la alarma sonora. Ahorita, como ya alcanzamos el final de nuestro timer, dejamos de escuchar los ventiladores porque ya no están ni enfriando, ni calentando, ni metiendo humedad, ni sacando humedad. O sea, queda totalmente en stand-by. Ahora, este paso es muy importante. Para que yo pueda volver a utilizarla y quitarle la función del minutero, tengo que volver a seleccionar y regresar a desactivada. Entonces selecciono, regreso hasta las rayitas y entonces ahora sí estoy nuevamente en modo manual y puedo escuchar cómo los ventiladores se vuelven a activar y otra vez va a empezar a meter humedad y va a empezar a controlar la temperatura. ¿Hasta cuánto tiempo le puedo poner? Yo puedo seleccionar desde 1 minuto y luego ir girando y puedo pasar a días. ¿Cuántos días le puedo poner? Hasta 99 días, que es lo que me cabe en mi pantalla. Las cámaras están hechas para trabajar 24/7, entonces no hay problema si yo le pongo 25 días, 25 días se va a mantener y al final del día 25 me va a avisar, ya terminé. El siguiente modo que tengo es el modo programado. En el modo programado yo puedo ejecutar un programa previamente realizado en el software que nos viene incluido con la cámara y que ya esté guardado en mi menú. ¿Cómo voy a acceder a mi librería? Voy a presionar menú y aquí tengo programa. Entonces, presiono programa y me dice cuál programa quieres ejecutar. Tengo seleccionar y borrar. Si le doy seleccionar, me van a aparecer todos los programas que yo ya haya guardado. En este caso, vamos a seleccionar nuestro programa demo y me dice, ok, tienes demo. Me regreso a mi menú principal y vengo aquí. Y me voy a ir a mi botón de play. ¿Y qué es lo que me indica? Mi programa demo está listo para comenzar. Entonces, le damos play e inmediatamente me dice, estoy en el programa demo, es la rampa 1, que dura 4 minutos y yo ya empecé. ¿Qué vamos a ver del otro lado de la pantalla? Vamos a ver las condiciones a las que está programado la receta o programa a la que yo le di play, que en este caso es 21.5. ¿Qué es lo que está haciendo mi cámara? Está enfriando, tengo mi copito. La humedad la tengo apagada en esta primera sección. Y vean, si yo quiero modificar algo, ya no me deja. ¿Por qué? Porque estoy en un modo programado. Entonces, esto quiere decir que la cámara va a funcionar en las condiciones que están guardadas en la librería, que es mi programa. Si yo quiero hacerle algún cambio, detenerlo o pausarlo, tengo que detener completamente mi programa. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a venir, presiono aquí y voy a seleccionar mi botón de stop. Entonces, cuando yo presiono mi botón de stop, dice programa demo final. Y vuelve a pasar lo mismo que con el minutero. Los ventiladores se apagan, el sistema de calentamiento y enfriamiento también se apaga y
dejamos de meter o de sacar humedad. Entonces queda totalmente en stand-by. Si yo quisiera ponerle pausa a mi programa porque, híjole, se me olvidó que tenía que meter más muestras o ya llegó otra persona más y trajo otras cosas, no se puede. Solo tengo botón de play y de stop. Entonces, stop es completamente detenerlo. Si ustedes tienen como alguna muestra que se les olvidó, lo más rápido es abres rápidamente, metes tu muestra y dejas que el programa siga corriendo. Pero si de plano sí necesitan pararlo durante mucho tiempo, le ponen el stop y cuando yo le vuelva a poner play, ¿qué es lo que va a pasar? Vuelve a empezar desde el inicio. Entonces, otra vez vemos aquí que dice, ok, programa demo, rampa 1, pero como mi rampa 1 era desde 5 minutos y lo vuelve a iniciar, pues queda otra vez desde el inicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Es un botón de parar, no es un botón de pausa. Y recomendación, insisto, si ustedes tienen que meter una muestra extra, háganlo rapidísimo y sigan con su rampa. Adicionalmente en mi pantalla voy a tener mis alarmas y mi gráfico. Para seleccionar nuestras alarmas vamos a presionar nuestra tecla y aquí yo puedo cambiar entre alarma de temperatura o alarma de humedad. Vamos a empezar con alarma de temperatura, entonces selecciono e inmediatamente me dice, ok, tu alarma máxima de cuánto va a ser y aquí yo puedo ver en qué rango voy a estar trabajando. No, pues en 35. Bueno, entonces mi alarma y mi criterio de aceptación va a ser más menos 2. ¿Sabes qué? Entonces yo necesito 37. Y nos vamos hasta el valor que deseamos. Si nos pasamos, no hay ningún inconveniente. Como pueden ver, el controlador es muy sensible, entonces podemos hacerlo o muy despacito para que vean cómo va cambiando este pequeño numerito de punto 1 en punto 1. Y una vez que lleguemos a 37, le das Enter. Haríamos lo mismo con nuestro criterio inferior. Y luego tenemos el sistema de autorregulación. ¿Qué es este sistema? Una cosa es que yo me alarme en el equipo. Eso quiere decir que yo ya sobrepasé la temperatura en la que mi muestra puede estar. Pero la idea es nunca llegar a un sistema de alarma, sino prevenirlo. Y por eso las cámaras climáticas tienen este sistema de autorregulación, en donde le digo, ¿sabes qué? No importa lo que pase, siempre mantente trabajando en esta banda de temperatura. ¿Cuál es mi banda de temperatura? Yo tengo aquí más menos 5. Entonces, si yo la tengo en 30, más menos 5, la cámara siempre va a hacer todo lo posible para no sobrepasar esos 5 grados, ya sea o hacia arriba o hacia abajo. Y eso evita que yo llegue a este sistema de alarma. Ahora bien, hay que ser congruentes en cómo está mi alarma y cómo está mi banda de trabajo. Si yo tengo una alarma de más menos 2, entonces mi banda de trabajo tiene que ser más menos 2 para que yo siempre regule esa banda de trabajo y no llegue a una alarma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, seleccionamos nuestro parámetro y empezamos. Llegamos a nuestra banda de temperatura y le decimos, ok, sí lo quiero, y quedamos que mi criterio de aceptación es más menos 2, entonces voy a pedir que siempre te estés regulando en más menos 2 grados para que yo no tenga que llegar a mi sistema de alarmas. Entonces tengo mi alarma mínima, que en este caso la tengo muy extrema, mi alarma máxima, que ya es 37, sí quiero que te autorregules, es decir, que no te salgas del parámetro que yo te estoy pidiendo. Y aquí está la banda en la que quiero que trabajes. Tenemos un símbolo que nos va a indicar que cuando la cámara se alarme va a empezar a 1. Ponerse todo esto en rojo y en la otra pantalla también en rojo y va a emitir un sonido. Ojo, yo no puedo llegar y desactivar la alarma y chin, ya la desalarmé, no pasó nada. No. La alarma se va a desactivar hasta que yo recupere las condiciones que tenga entre mis dos parámetros. Entonces, cuando yo regrese a este intervalo, la alarma se desactiva. Si yo quiero, entonces ahora modificar la alarma de humedad, voy a hacerlo de lo mismo. Tengo mi intervalo y le digo, ¿sabes qué? Cuando estés en
20% para mí está bien y 60%. Cualquier cosa que se salga de esto va a pasar lo mismo. Va a emitir un sonido y se pone en rojo. Vamos a ver un ejemplo de alarma de temperatura. Como podemos ver, aquí lo que tenemos es activada mi alarma de temperatura. Me indica que está en rojo y quiere decir que yo ya sobrepasé el intervalo máximo donde le dije que estaba permitido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está enfriando todo lo posible para regresarme al intervalo. Yo no puedo desactivarla ni quitarla. Hasta que no regrese, esto se quita. ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar? Que el intervalo de mi alarma no corresponda con lo que yo voy a estar haciendo aquí. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, a 27, pero mi alarma de temperatura está en 25, pues se va a alarmar. Entonces, lo único que tengo que hacer es extender el intervalo para que esto se desactive y quedaría resuelto. La otra opción que tenemos en nuestro display es la posibilidad de ingresar a ver nuestros gráficos. ¿Cómo voy a hacer esto? Igual, selecciono mi opción de gráficos e inmediatamente veo el símbolo del termómetro, que es temperatura y humedad. Tengo mi escala de temperatura, la hora y mi fecha. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Dos líneas, línea blanca y línea roja. Línea blanca es lo que yo quería que hiciera. Es decir, yo quería que estuviera en 20, entonces tengo mi línea blanca en 20. Y luego está la línea roja. La línea roja es lo que estaba pasando realmente. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que yo he estado cambiando mis temperaturas y vemos cómo sube mi línea blanca y la roja siempre va a intentar emparejarse. Si yo quiero ver días anteriores, vengo aquí y me empiezo a mover con mi botón giratorio y vemos cómo cambia la fecha. ¿Hasta cuántos días puedo ver? Puedo ver los últimos 7 días. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿qué pasó ayer o antier? Vienes y dices, no, pues la temperatura estuvo estable o hubo una pérdida de temperatura. Todo lo puedes checar desde aquí. Si quieres hacer lo mismo con la humedad, bajas a la gotita, la seleccionas y vuelves a ir a la fecha deseada. En este caso aquí tenemos línea verde, mi escala de humedad y la hora. La línea blanca es lo mismo, es lo que yo quería que hiciera, y la línea verde me va a representar las condiciones reales que tenía adentro de mi cámara. Como una última opción tenemos el zoom. Si yo quisiera ver a detalle, me vengo a la lupita de más y le digo, ok, dame más detalle porque quiero ver esa pequeña subida de humedad. Puedo aplicar lo mismo para temperatura y aquí ya tengo el detalle de qué pasó. Para regresarlo, selecciono menos y entonces ya tengo la visión más amplia. Yo puedo ingresar y salir en cualquier momento de mi gráfico. Solo basta con que yo presione aquí. Si ustedes quieren dejar el gráfico aquí, está perfecto, no le pasa nada. Si quieren tenerlo oculto para ver sistema de alarmas y horas, también. Entonces, en lugar de tener ese gráfico de papel que se usaba en los equipos de antes, ahora tenemos esta versión y nos permite ver 7 días hacia atrás. Bueno, así es como vamos a manejar el controlador de nuestra cámara. Ya podemos cambiar temperatura, humedad, ajustar nuestras alarmas, ingresar y salir de nuestro gráfico y seleccionar cualquiera de los 3 modos. Recuerden, modo manual, modo timer o modo programado. Entonces, yo ya tengo las condiciones a las que quiero trabajar, que en este caso son 22 y mi humedad apagada. ¿Cómo voy a cargar mi cámara? Para cargar mi cámara es bien importante que consideremos algo que se llama espacio útil. El espacio útil es el espacio donde realmente voy a conservar las condiciones que yo le dije aquí. ¿Cómo vamos a medir ese espacio? Dejando el 10% entre la pared y mi carga. 10% ¿cuánto sería en este tipo de equipos? Que yo empiece a trabajar a partir del segundo tubito de mi rejilla. Entonces,
yo voy a cargar todas las muestras y las voy a colocar sobre mis rejillas, no sobre el piso. Si yo quiero tener la rejilla lo más abajo posible, aquí, ¿va? Nada sobre el piso y nada pegado a las paredes, ni a las paredes laterales ni a la parte de atrás, porque en la parte de atrás yo tengo mis ventiladores y mis sensores. Entonces, el ventilador me va a ayudar a que la temperatura pueda distribuirse de manera uniforme. Entonces, si yo le pongo algo pegado a mi ventilador justo en la pared trasera, voy a tapar el ventilador y el aire no va a fluir de la misma manera. Entonces, así como dejo espacio en las paredes laterales, tengo que dejar espacio entre el ventilador y lo que yo vaya a poner, un cuñete, una caja, frascos, lo que sea. Y algo bien importante, entre caja y caja que yo meta, tiene que haber también un espacio para que el aire pueda fluir. Entonces, no vamos a poner nada pegado a mi pared trasera para no cubrir mis ventiladores. Tampoco voy a pegar nada en los laterales y nada en el piso. Si yo quiero echar un vistazo rápido a mis muestras, para eso tengo mi puerta de vidrio. Entonces, abro, veo que todo está en orden y vuelvo a cerrar. ¿Para qué? Para que yo no pierda las condiciones, porque sobre todo la humedad es muy caprichosa. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en cuanto abren la puerta, la humedad empieza a descender. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ojo en, ok, voy a meter muestras, pero no es como que abro y vamos a ver qué hay, no es. Abro y ya sé que voy a meter 3 cajas y que tengo este espacio disponible. Ahora bien, mis rejillas tienen un límite de carga. ¿En qué sentido? Yo puedo ordenar todo aquí, pero puedo cargar hasta 20 kilos. Es decir, si yo paso más de 20 kilos, mi rejilla se va a pandear y se va a romper. Y esto tiene 2 consecuencias. Una, que se rompe la rejilla. Las muestras se dañan y además vamos a dañar esta parte de los soportes. Si ustedes quisieran ir más allá de 20 kilos, es muy importante que solicitemos las rejillas reforzadas, que esas sí aguantan 60 kilos, ¿ok? Entonces, 20 kilos con rejillas normales y 60 kilos con rejillas reforzadas. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra carga acomodada, podemos cerrar y dejamos que nuestra cámara alcance sus condiciones y se estabilice. En cuanto a cuidados y limpieza, nuestras cámaras son muy fáciles de mantener. ¿Por qué? Porque están hechas de acero inoxidable tanto por dentro como por fuera. Si ustedes deciden dejarle su cubierta azul, con un trapo húmedo es más que suficiente para limpiar y quitar el exceso de polvo y quizá alguna grasita de los dedos que se haya marcado. Sin embargo, si deciden quitarle la cubierta, igual, un jabón neutro, porque es acero inoxidable, entonces eso quiere decir que no se lleva nada bien ni con lo que es muy ácido ni muy básico. Entonces, jabón neutro y agua en trapos húmedos para quitar polvo. En la parte de adentro tengo mi puerta de cristal. Esta la voy a limpiar con Windex o con un igual trapo húmedo, solo para quitar alguna mancha que tenga. Realmente, como está protegida con la puerta de afuera, va a ser como muy raro que esto se nos ensucie. Y luego tenemos nuestra cámara interior. Nuestra cámara interior quedamos que está hecha de acero inoxidable, igual que en la parte de afuera, y nuestras rejillas también son de acero inoxidable electropulidas. Eso quiere decir que aplica lo mismo. Ni muy ácido ni muy básico, es más bien un jabón neutro con agua. ¿Cómo quedamos que vamos a aplicar esto? Con trapos húmedos. No es que vamos a aventarle una cubeta de agua, no, es un trapo húmedo, limpias y se acabó. Es importantísimo que el equipo esté apagado y desconectado para evitar cualquier accidente. Si nosotros tenemos un derrame, que se nos cayó algo, no pasa nada. Vamos a agarrar igual el trapo, controlamos el derrame y luego agua y jabón neutro. Eso sí, mucho ojo con mi sensor de humedad y mis sensores de temperatura. Entonces, esos no es como que vamos a tallarles, no, igual. Solo pasamos en la parte de alrededor. Estos serían como la forma de limpiarla tanto por dentro como por fuera, pero hay un punto muy importante. En la parte de atrás tenemos todos los ventiladores de nuestras unidades Peltier. Ahí tiende a acumularse mucho el polvo, aunque nuestros laboratorios sean zonas controladas, tiende a haber ese pequeño polvito. Entonces es muy importante que limpien esa parte de atrás igual, con un trapo húmedo,
y que manden sus cámaras a que les hagan su mantenimiento preventivo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos quitar esta tapa de aquí y hacerle la limpieza, porque cualquier polvito que se meta a la parte electrónica puede dañarnos nuestra cámara, como cualquier aparato electrónico. Y aplica lo mismo para los ventiladores de la unidad Peltier. Si nosotros dejamos que se llenen de polvo, va a disminuir el rendimiento. Entonces, sí limpiarla por fuera, limpiarla por dentro, tratarla de mantener ordenada, pero es muy importante que no olviden su mantenimiento preventivo. Con esto finalizamos el uso, manejo y los cuidados de las cámaras climáticas Memer. Si tienes dudas, puedes escribirme a memer@equipar.com.mx. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver más videos como este y nos vemos en el siguiente video.